Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas, nuestros amigos del Centro Bartolomé de las Casas. En nombre de este Centro de Estudios Regionales Andinos, les hacemos llegar nuestro cordial saludo y agradecemos vuestra compañía en este evento público de hoy. La temática que nos convoca ahora es la defensa de los derechos humanos fundamentales para construir una propuesta en la macrorregión sur. Y precisamente este evento forma parte del programa que se ha organizado con motivo del 46º aniversario del Centro Bartolomé de las Casas. Asimismo, hacerles saber que la temática que se está abordando responde también a una agenda, a los ejes estratégicos que abordamos desde este espacio. Cedo el uso de la palabra al director, el doctor Carlos Hertz, para que pueda dar por la apertura de este diálogo en esta ocasión. Adelante, Carlos. Gracias, Crislinda. Buenas tardes con todos y todos, en particular con Silvio Campana y los panelistas, Ember, Yuri Pereira y Mar Pérez, ¿no? Con quienes vamos a compartir el día de hoy una de las jornadas que hemos venido preparando en el marco de las celebraciones de los 46 años de existencia del Centro Bartolomé de las Casas. Como yo he manifestado en otras ocasiones, estas jornadas coinciden con presentaciones de los diversos socios y socias que forman parte de la asamblea de socios de nuestra institución, ¿no? Y que muestra una riqueza de profesionales que tienen la capacidad de poder compartir con nosotros temas diversos que coincidentemente son aspectos importantes de la temática que debemos abordar en el marco de ir construyendo una propuesta de agenda de desarrollo macrorregional en el sur. Es por esa razón, y repito, coincidiendo con la importancia profesional, académica y el trabajo que tienen los socios y socias de CBC, hemos logrado articular este tipo de aportes, ¿no?, con los temas diversos que creemos son en buena parte, en buena medida, sustanciales en esta preocupación que tiene la institución para contribuir con el proceso de generación o de profundización de esa agenda macrorregional de desarrollo para el sur. Y en este caso, el tema que convoca es el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Un aspecto tan importante, tan sustancial, a veces tan poco abordado o tan distorsionado, ¿no? O maltratado muchas veces en su tratamiento, ¿no? Y no se considera la magnitud y la importancia que posee cuando hablamos de seres humanos, de personas, hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no?, ancianos, etcétera, ¿no?, que tienen roles que cumplir en este proceso de desarrollo. Y justamente la situación de los derechos humanos se convierte en un aspecto clave cuando queremos señalar las demandas y las reivindicaciones, ¿no?, que se tienen que ir construyendo en esa agenda de desarrollo, ¿no? Son las personas las que es el fin supremo, son las personas las que tienen que beneficiarse con estas actividades, diríamos, de cambios en los modelos de la acumulación, en los modelos de desarrollo, en la calidad de vida, en la generación de medios de vida, pero esas personas tienen que además garantizar que sus derechos sean respetados, ¿no?, permanentemente. Entonces, en esa visión, en ese concepto, en ese enfoque, es que creemos que es importante este abordaje y creemos que Silvio tiene esa capacidad para poder compartir con todos nosotros, ¿no?, esta enfoque, esta propuesta, ¿no? Al final, reitero, de este tipo de actividad vamos a tener una rica síntesis de todas las presentaciones que hemos tenido, ¿no?, para compartir con la sociedad cusqueña en particular estos insumos que permitan luego ser convertidos en aportes para una propuesta de desarrollo macroregional. Muchas gracias, ¿no? Y ustedes, uso la palabra a Crislinda para presentar a las personas encargadas de esta jornada. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, en esa línea, este evento el objetivo de este evento es
entablar diálogos, hacer reflexiones respecto a la defensa de los derechos humanos que convoca a las instituciones públicas y privadas, la iniciativa de la sociedad civil organizada, ¿no?, en la defensa de los derechos no solamente individuales, sino también derechos colectivos, ¿no? Aquí entran a tallar las comunidades, tanto rurales como urbanas, ¿no?, que también, aparte de ser sujetos de derecho, también somos sujetos de responsabilidades para fomentar ciudadanía, para fomentar esta ciudadanía que tiene como base la defensa, la promoción de estos derechos. Y en esa línea, el quehacer del Centro de Estudios Regionales Andinos, pues es la acción, investigación y acción participativa, ¿no?, hacer que otras comunidades puedan conocer la magnitud de esos hechos, saber cómo ejercerlos adecuadamente sin dañar los derechos de otros, y mismo es que esos derechos, si han sido agraviados, ellos tienen también la tarea de cómo restituirlos, cómo repararlos, ¿no? Y en ese ejercicio hemos convocado un panel interesante que nos va a visibilizar cómo abordamos esto tanto desde la gestión pública como la gestión privada. Entonces, dicho esto, cedo el uso de la palabra a Campana. Él es socio del Centro Bartolomé de las Casas y a la fecha es miembro del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. En su momento fue defensor del pueblo, defensor regional que comprende las jurisdicciones de Cusco, Puno, Madre de Dios y Apurímac. Entonces es una voz autorizada para también darnos y compartirnos experiencias. Adelante, sí, te escuchamos. Hola, Silvio. Está compartiendo pantalla, ya está. El volumen. Listo, ahora sí creo. Okay. Muy bien, buenas tardes con todos y todos. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Bien. A ver. He pedido desde la dirección del Centro Bartolomé de las Casas es que pudiera hacer una presentación que va a estar dirigida a la defensa de los derechos humanos fundamentales para construir una propuesta de la macrorregional sur. Entonces, ¿en qué va a consistir esta presentación? En primer lugar, hacer una diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales, porque hay una diferencia, pero interesante para efectos de poder construir el proceso. Y luego de ello, tratar de fijar cuáles son las líneas básicas para esta construcción, cuáles son las dificultades, los problemas que podemos encontrar, y tratar de lanzar algunas pistas para poder levantar, en base a las obligaciones que tiene el Estado, cuáles son los indicadores que debiéramos construir para poder manejar esta propuesta macrorregional. Entonces, en esa línea, esta definición que es de Antonio Pérez Luño, que establece ya en el año 2003 a los derechos humanos como el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En esa línea, esta particularmente me parece que es la más completa de las definiciones que existen sobre derechos humanos, porque pone en el contenido el tema de facultades, es decir, todo lo que los seres humanos podemos hacer y que se nos permiten hacer, y el tema de instituciones, porque no solo se trata de lo que yo puedo hacer, sino también de cómo las instituciones, sean públicas o privadas, nos permiten hacer estas cosas, y cómo varias de estas instituciones también están obligadas como tales a hacer estas, a dar cumplimiento a estas exigencias, ¿no? Que son básicamente exigencias en torno a dignidad, libertad e igualdad humanas. Entonces, cuando hablamos de estos tres elementos, creo que son tres elementos fundamentales para entender los derechos humanos.
la libertad, la igualdad y la dignidad. Y yo particularmente pienso que dignidad engloba a libertad e igualdad. Y el otro componente que Pérez Lano da es la necesidad de que estén reconocidas positivamente por ordenamientos jurídicos, tanto a nivel nacional e internacional. Entonces, ahí podemos entender que los derechos humanos, desde el Catálogo Internacional de Derechos Humanos, están reconocidos en diversos tratados, convenciones, pactos internacionales, que a su vez han sido reconocidos en ordenamientos jurídicos a nivel nacional. Dicho esto, entonces, los derechos humanos los podemos entender bajo este concepto, y los derechos fundamentales, Pérez Lano y la gran mayoría de autores reconocen que van a ser los derechos humanos reconocidos en la Constitución de cada país. No tiene que ver con que los derechos fundamentales son los más importantes, ni que tienen un nivel de jerarquía frente a otros derechos humanos, no. Los derechos humanos están reconocidos en el ámbito internacional por un catálogo internacional, que a su vez se trasladan a catálogos nacionales. Y cuando están trasladados en esos catálogos internacionales, en las propias constituciones de cada país se convierten en derechos humanos fundamentales. Dicho el caso de nosotros los peruanos, los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y es la Constitución de 1993. Y ahí entonces empiezan algunas disquisiciones que requieren de una explicación, porque esa Constitución, su origen es un poco enrevesado, ¿no? Todos sabemos cómo es que se origina esto después del autogolpe, la época de Fujimori, un Congreso un tanto espurio, y que de alguna manera, pues, tuve algunos asesores dentro del propio Congreso que permitieron hacer una constitución que tiende a la confusión respecto a los derechos fundamentales. La Constitución, en el título primero de la persona y la sociedad, señala como capítulo 1 los derechos y entonces cabe la pregunta, ¿esos son los derechos fundamentales? ¿Qué dice el artículo primero? Básicamente es el derecho a la vida. Es el primer artículo de la Constitución. El artículo segundo son los derechos individuales referidos a las libertades fundamentales de la persona. Y esto entonces diría que como seres que vivamos en este país, nos podríamos limitar solo a estos derechos fundamentales. Pero esto no es así. Porque entonces, cuando capítulo tercero, que se empiezan a hablar de derechos sociales y económicos y derechos políticos y deberes, podría decirse que ellos no están incorporados en el capítulo primero, que son los referidos a los derechos fundamentales. Allí creo yo que es necesario señalar entonces la importancia que algunos de esos legisladores hábilmente introdujeron en beneficio de los derechos humanos. Es decir, contrabandearon para poder hacer puros un artículo que permitió y que en su momento fue muy novedoso a nivel internacional, llamar una cláusula de apertura. En el artículo tercero permite incorporar todos los artículos de la Constitución. Es muy interesante este artículo porque es el tercero, esta cláusula de apertura, que nuestra Constitución se convierte, sin querer queriendo en ese momento, en una Constitución de avanzada en términos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque entonces le dio categoría de derechos fundamentales a todos los artículos de la Constitución. Vamos a desagregar este artículo.
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo, que es el capítulo de derechos fundamentales, que eran el artículo primero, el artículo segundo y el artículo tercero, no excluye a los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga, o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno. Desagregado significa que entonces van a ser derechos fundamentales todos los artículos de la Constitución, no solo el primero, el segundo y el tercero, sino también los del capítulo segundo, que son derechos económicos sociales, los del capítulo tercero, que son los derechos políticos y los deberes, y todos los demás artículos de la Constitución, porque también se habla de los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático, de la forma republicana de gobierno, y a lo largo de la Constitución se enumeran una serie de derechos y de garantías que sin estar en los tres primeros capítulos que podríamos por toda la Constitución, pero que de acuerdo a este artículo, entonces pasan a ser también derechos fundamentales. También se incorporan como derechos fundamentales cualquier otro derecho de naturaleza análoga. Y esto es muy interesante, pues, porque es poca la práctica que se ha utilizado en ese sentido, pero ya el Tribunal Constitucional ha hecho algunas interpretaciones al respecto, de que si un gobierno local saca una ordenanza basándose en un tema, digamos que el alcalde o el consejo distrital de Songorocosongo, que queda en algún lugar del país, decide sacar como consejo distrital una ordenanza o un acuerdo de consejo, una norma de nivel muy local vinculado a los derechos humanos como catálogo internacional, van a obtener la categoría de naturaleza análoga y en consecuencia se convierten también en derechos fundamentales. Es poco utilizado, pero ya el Tribunal Constitucional ha generado algunas interpretaciones en ese sentido. O que se fundan en la dignidad del hombre. Hay derechos que no tenemos, por ejemplo, el derecho a la verdad. No vamos a encontrar ninguna norma, ni en la Constitución, ni en ninguna ley, ni en ningún acuerdo de consejo que hable del derecho a la verdad. Sin embargo, el Tribunal Constitucional sí reconoce el derecho a la verdad como un derecho fundamental, partiendo de este artículo tercero. Porque ya existe en el desarrollo internacional de los derechos humanos también el derecho a la verdad como tal, pese incluso a que no aparece en algún tratado internacional firmado por el Perú. O en los principios de soberanía del pueblo, las protestas en su momento contra el gobierno ilegal de Fujimori en esa época, o lo que ocurrió en septiembre del año pasado, cuando se cerró el Congreso, tiene que ver de una u otra manera con los tres elementos finales que tienen que ver con soberanía del pueblo, Estado democrático de derecho y forma republicana de gobierno. Consecuencia, el artículo tercero le da condición de derecho fundamental a todos los derechos humanos que podamos tener comprendidos tanto a nivel nacional como internacional. Me olvidaba de un tema. ¿Por qué a nivel internacional? Porque la disposición cuarta de la Constitución habla de reconocer la interpretación. Para interpretar derechos humanos, recurrir a los tratados internacionales. Y si ya está en la Constitución, por ende también se convierten en derechos fundamentales de nuestra Constitución. Es un artículo muy abierto, que como dije hace un momento dio una pista bastante de aventura o de precursora en este año, en el año en que ahora ya varios países
países han seguido con este modelo Marcos, el que se aprobó para el periodo 2018-2021. Estas son los 13 grupos vulnerables que el Plan Nacional reconoce como personas de especial protección. Y el Plan Nacional es un documento que debe ser aplicado en todos los niveles de gobierno y por todas las entidades del Estado. Así lo establece el Plan Nacional desde el Ministerio de Justicia. Entonces estamos hablando de que se requieren mecanismos de especial protección, personas adultas mayores, población afroperuana, personas con discapacidad, mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de libertad, personas con VIH, SIDA y personas con TBC, trabajadoras y trabajadores del hogar, personas LGBTI, defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad, es decir, tanto desplazados como migrantes, y personas víctimas de la violencia ocurrida entre los años 80 al 2000. ¿Por qué menciono estas poblaciones? Porque yo creo que esto da como a poder decir que si tenemos que desarrollar una plataforma de protección de derechos, vamos a pensar en identificar quiénes van a ser las personas objeto de protección. Y ya tenemos una pista bastante evidente en el Plan Nacional. Entonces, podríamos poner varios ejemplos. El tema de adultos mayores es un tema muy sensible en todo el país y en la región. Yo recuerdo mucho cuando actuaba como defensor del pueblo el tema del albergue de los ancianitos desamparados, el que está en Recoleta, como allí en Cusco, como eran personas que eran abandonadas. Hicimos una campaña muy fuerte en ese momento para darle cierto nivel de reconocimiento, porque incluso el Ministerio Público había intervenido para pretender llevarse detenida a la religiosa que defendía la casa, porque había fallecido un anciano sin documento de identidad. Y ahí descubrimos, estoy hablando de los años 2000, 2003 aproximadamente, llegamos a descubrir de que varios de los ancianos que estaban en el llegaban sin documentos y no había forma de sacarles documentos, porque había una serie de trabas dentro de RENIEC, todavía no habíamos avanzado tanto como ahora. Y se hizo una campaña de acompañamiento a las hermanas del albergue para poder lograr procesos de identidad de cada uno de los ancianos y ancianas que estaban en el albergue. Pero esos son los que están albergados. Imaginemos la cantidad de ancianos y ancianas, personas adultas mayores, que no están en albergues y que muchas veces están abandonadas en el interior de la región o a lo largo de toda la macrosur. Población afroperuana. Nosotros no tenemos en Cusco una gran cantidad de población afro. Sin embargo, cuando estaba de docente en la Universidad Andina, le pedí a un grupo de alumnos que identificaran, especialmente les pedí directo que fueran a buscar a este señor que es afro, él es un afrodescendiente, que varios de ustedes probablemente lo deben haber visto en el Cusco, parchando pistas. Y pedí que fueran e hicieran una entrevista con él para saber cuál era su origen. Y él empezó a contar toda la historia, cómo había venido al Cusco, se casó con una persona de Cusco, y cómo se dedicó a trabajar así en las pistas, y cómo la gente lo maltrataba, lo insultaban, le gritaban. Es decir, es muy fuerte el tema en el caso de afrodescendientes. No los tendremos tanto en Cusco, pero en otras regiones de la macrosur existen. Y sobre todo cuando empiezan a llegar, y esto lo vinculo con las personas migrantes, el caso de los haitianos, que llegan por Madre de Dios y transitan también por Cusco, Apurímac, Macul, etc. Y así podríamos ir describiendo cada una de estas personas. Dejo esta lámina porque si no me va a faltar el tiempo para seguir describiendo las características de cada uno de estos grupos. Entonces, el informe dice que los derechos relacionados con la tierra y el territorio seguían en peligro. Es decir, si al año 2019 seguían en peligro, significa que antes han estado en peligro. Y lo que yo creo es que actualmente siguen en peligro. Y si estamos hablando de la coyuntura del COVID, es muy serio lo que está pasando en el campo, ¿no? El tema de
la seguridad alimentaria, la capacidad de reserva, de siembra, de cosecha, se ha visto mermada, y creo que hay que prestarle atención a este tema, ahora por el COVID, pero en general cuando hablamos de tierra tendríamos que estar hablando también del tema de industrias extractivas, la explotación de recursos naturales, y la aparición de mineras, petroleras, industria gasífera, y podríamos hablar de mil cosas más, el uso del agua, en fin, ¿no? La ausencia de normativas efectivas que menoscaban el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado. En pocas palabras, esto tiene que ver con el derecho a consulta. Es muy curioso que tengamos una legislación de avanzada en derecho a consulta y que haya tan poco desarrollado respecto al tema de consulta. Y esto es responsabilidad del gobierno central, pero también de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El derecho a consulta es un derecho fundamental para los pueblos indígenas. Las cuestiones socioambientales siguen siendo una de las principales poblaciones indígenas, porque son básicamente las poblaciones, más no de los recursos que están dentro, porque la Constitución así lo establece. Sin embargo, nadie les pide permiso. Y se enteran cuando ya llegó la torre petrolera o cuando ya llegaron los grandes tractores y empiezan a sonar dinamita, y ahí empiezan los conflictos, porque entonces ellos ven que sale la riqueza y no retorna, porque lamentablemente hay problemas en la distribución de la riqueza que se obtiene a través de la explotación de recursos naturales. Y finalmente, un Estado que no responde eficazmente a la persistencia de los índices de violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, agregaría yo, y el caso de embarazo en niñas, que sobre todo en zona andina, en algún momento se hizo también un estudio sobre este tema del embarazo precoz adolescente en la zona andina, y se trató de vincular al tema de una política de social, que era esta del programa Juntos, ¿no? Entonces, si tenías hijos podías acceder. Ese estudio yo lo he visto, no lo he visto que se haya desarrollado más sobre ese tema, pero sí creo que hay un nivel de vinculación en esta historia del embarazo precoz, que va más allá de solo el tema de violencia, sino que también hay un uso inadecuado de las políticas sociales, de poner condiciones para lograr obtener el beneficio, ¿no? Y acá hablo yo de lo que considero como una plataforma nacional de carácter vertical. ¿A qué me refiero con el carácter vertical? Tanto a nivel de gobierno local, de gobierno regional y de gobierno nacional. ¿En torno a qué? Impunidad, justicia y temas de corrupción. Es increíble que hayan tantos casos de corrupción y tan pocas sentencias. Y esto tiene que ver con un poder judicial que a veces no tiene las capacidades necesarias para poder desarrollar procesos rápidos, céleres, porque la justicia que tarda no es justicia. Y estamos viendo cómo varios de estos personajes vinculados a casos grandes de corrupción terminan saliendo porque no hay posibilidad, no solo a nivel de poder judicial, sino todo el sistema de justicia, de que el Ministerio Público formule una acusación seria que pueda llevar a un proceso con una sentencia, sino que se quedan en proceso de investigación, y no es justo, y eso hay que decirlo abiertamente, que una persona esté procesada durante 4, 5, 6 años y no tenga siquiera acusación porque no hay un sistema judicial que permita levantar una acusación. Creo que ahí hay una gran debilidad y esto lleva a la impunidad, pues porque nada sirve decir, sí, ya hemos identificado al corrupto cuando no se le sentencia y además se le permite andar libre por la calle. Creo que aquí hay problemas en términos de justicia y esto llama a la impunidad. Libertad de expresión y reunión yo lo vincularía con el tema de defensores y defensoras de derechos humanos y la criminalización de la protesta frente a las acciones de industrias extractivas, de empresas y derechos humanos, el tema del ambiente y de pueblos indígenas. Yo creo que es un tema muy mezclado, pero que sí vale la pena mencionarlo, sobre todo cuando en el caso de las gambas, el año pasado, en Apurímac, se pretendió vincular a los defensores de derechos humanos
una situación de que en ese momento quisieron darle el viso de corrupción, y yo creo que no tiene nada que ver. El abogado tiene derecho a defender a quien le dé la gana. El tema es que cuando esto se te convierte en un mecanismo de coerción y se pretende llevar por esa ruta, hay que sancionar por el hecho de coerción, pero no porque sea el defensor de derechos humanos, si se pretendió vincular en ese momento. O el tema de pretender hacer la intervención de la Fuerza Armada en el corredor minero. Yo no entiendo por qué hasta el momento no hay una acción más seria a nivel de justicia y defensa de derechos humanos sobre el tema de la intervención de la Fuerza Armada en situación de estado de emergencia sobre un corredor de 500 metros de vía. Esto es algo totalmente inaceptable. Y yo no le he hecho el seguimiento porque no estoy, digamos, en esta materia, pero sí creo que sería muy probable que la Comisión Interamericana y la Corte de Nivel se pronunciasen a favor de una vulneración del derecho de libertad de reunión, libertad de expresión y de libertades básicas, ¿no? El derecho a la salud. Es inconcebible que Cusco, todavía después de más de 6 años, me parece, o 7 años, tiene el Hospital Lorena abandonado. Y esto tiene que ver entonces con un problema de salud en toda la región. Y así podríamos hablar, en el caso de Puno, un hospital que no tiene las condiciones necesarias y que se ha ido deteriorando. En el caso de Tacna, los mismos problemas. Arequipa también ha tenido problemas con su sistema de salud. Yo creo que toda la macrosur, en el caso de Madre de Dios es evidente que no existe un sistema de salud que sea medianamente aceptable. Entonces, es una necesidad. El tema del derecho de pueblos indígenas, tierra y agro, ya lo mencioné hace un momento. El tema de derechos de las mujeres igual, violencia contra mujeres, derechos sexuales reproductivos. En estos derechos sexuales reproductivos hay un tema que sí me preocupa porque se arrastra de la época todavía de Fujimori. Todas las comunidades en Cusco fue muy fuerte, en Apurímac también, en Ayacucho, Huancavelica, en Tacna también hubo, en Arequipa, el caso de las mujeres que fueron esterilizadas. Pero justicia que tarda no es justicia. Entonces, si ya la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, el Poder Judicial, el sistema de justicia, no solo el Poder Judicial, sino todo el sistema de justicia, no reacciona frente a esta situación. ¿Debiera haber una reacción? Yo creo que sí, pero entonces lo que está habiendo es impunidad, ¿no? El derecho de las personas LGTBI es de difícil tratamiento en zonas como Cusco, en Apurímac también. ¿Por qué? Porque somos sociedades muy conservadoras y en consecuencia quienes pertenecen al colectivo LGTBI difícilmente están identificados plenamente. Hay algunos, por supuesto, pero son marginales, viven en la marginalidad, desarrollan sus actividades en torno a la marginalidad y sufren los estragos de la marginalidad. ¿A qué me refiero? Hacen labores marginales. Se les estigmatiza como peluqueras, peluqueros, cosmetólogas. Y no es que solo puedan hacer eso, sino que están estigmatizados y realizan, en el caso de Cusco, realizan su actividad en las cercanías al Coliseo y en estas zonas aledañas. Y van a las discotecas de esos lugares, que son discotecas de mala muerte, que además están frecuentadas por personas que están en situación de marginalidad y por lo tanto sufren la marginalidad del proceso. ¿Y por qué no pueden ir a las discotecas del centro? Porque son discriminados. Entonces yo creo que hay un problema de poder hablar las cosas claras en una región como la nuestra, y creo que esto se traduce a nivel de todo el país porque hay mucha resistencia a querer aceptar de que efectivamente son personas iguales que nosotros. Yo hace ya casi 10 años decía, el matrimonio reconocido entre personas LGBTI debiera ser reconocido legalmente.
Han pasado 10 años hasta ahora, ¿no? Yo tuve esperanza hace 4 años con el Congreso anterior, hace 3 años, con el Congreso anterior. Sin embargo, la resistencia de los grupos conservadores es muy fuerte. Entonces yo creo que es un espacio que hay que trabajarlo y hay que acompañarlo. No pueden hacerlo solo. Y entonces hay que darle acompañamiento y hay que protegerlo. Migrantes y refugiados, las condiciones de la población venezolana es muy fuerte. De los haitianos que llegaban hacia Brasil o que venían de Brasil hacia la zona centroamericana, también. Es decir, hay una población migrante de muy alta magnitud y que requiere de un apoyo y un reconocimiento y no estar siendo marginalizados o también discriminados. El tema de pobreza y derechos humanos. Hay documentos de Naciones Unidas al respecto que podrían dar algunas pistas respecto a este tema y cómo vincularlo con el tema de empresas y derechos humanos. Yo creo que ambos pueden vincularse, pero entonces hay que hacer el proceso porque no se puede quedar así. Y esto yo sí creo que en los gobiernos regionales y los gobiernos locales hay posibilidad de desarrollar. Y en cada una de estas pistas de la plataforma que estoy planteando, ¿no? Las industrias extractivas y los derechos humanos también se vinculan a este tema. Ambiente y recursos naturales, el tema del agua es altamente sensible porque ya desde hace varios años se habla de que ese va a ser uno de los problemas serios en nuestra región, en toda la macrosur, entonces hay que ponerle especial atención. El Centro Bartolomé de las Casas está haciendo algunas tareas respecto al tema de recursos hídricos, pero sé también que en otros lugares de la macrosur se está trabajando este tema, así como la protección de otros recursos, la madera, que es fundamental, la renuncia del director no la renuncia, la destitución del director de CERFOR tiene que ver básicamente con su oposición a poder aprobar ciertas normas o ciertos procedimientos dentro del CERFOR y dentro del Ministerio de Agricultura vinculados a la explotación maderera ilegal. Es decir, algo no está bien y hay que decirlo y hay que poner la vista y poner los recursos como Estado para enfrentar esta tarea. Las víctimas de la violencia política, yo creo que pese a los años que han pasado, no han recibido las compensaciones ni los reconocimientos necesarios que debieran haberse dado. Y en puntual, bueno, voy a pasar al último, que es derecho a la educación, que se arrastra de años, pero que a raíz del COVID, yo creo que reactivación económica y derecho a la educación, derecho a la salud y probablemente el derecho a la vivienda en algunos lugares y la seguridad alimentaria son una tarea que debiera incorporarse en una plataforma. Y finalmente, ¿qué es lo que planteo como pistas a desarrollar? Si ustedes ven en la lámina, lo que está en blanco es respetar, proteger y cumplir, porque son las obligaciones que tienen todos los estados cuando firman tratados de derechos humanos. Eso está reconocido internacionalmente en la Convención de Viena, diciendo que el estado que firma un tratado de derechos humanos debe respetar derechos humanos, debe proteger derechos humanos y debe cumplir y hacer cumplir derechos humanos. Es decir, no basta que cumpla, sino que tiene que haber un aparato institucional del Estado que está obligado a hacer cumplir. Es decir, la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, quienes forman el sistema de justicia debieran hacer cumplir también los derechos humanos. Y la otra columna que está al frente son un poco los indicadores que debieran desarrollarse para poder establecer estas obligaciones de respeto, protección y cumplimiento. Cobertura. ¿A qué se refiere la cobertura? Tiene que llegar a todos. No puede ser que solo en algunos lugares. Y en todas las pistas y las poblaciones que he mencionado, tanto en la región del Cusco como en toda la macrosur, los niveles de cobertura son muy débiles. Podríamos decir casi lo mismo en todo el país. Incluso en Lima, algunos sectores de Lima también quedan fuera de cobertura y se ha puesto en evidencia con el tema ahora del COVID y el tema de salud. Pero podríamos hablar del tema de agua. Quienes están en Cusco saben de las dificultades que hay respecto al acceso al agua
y una empresa que da agua solo por horas. Podríamos hablar lo mismo en el caso de energía, podríamos hablar lo mismo en el caso de educación, es decir, la cobertura es clave. La elegibilidad, ¿qué significa esto? Dos cosas. Que no puedo yo hacer discriminación para dar cobertura, tiene que ser cobertura universal. No puedo yo elegir a quién le doy, salvo que sea por condiciones de generar mecanismos de equidad. Es decir, si el que tiene la posibilidad de llegar lo hace porque tiene dinero, y el que se queda afuera no puede elegir dónde ir bajo las mismas condiciones, hay que darle mecanismos, eso se llaman acciones afirmativas, para que pueda llegar a gozar de esos, de elegir dónde encontrar la cobertura del derecho que se le está vulnerando. Y el tema de asequibilidad tiene que ver que sean fácilmente asequibles para todos. No pueden haber niveles de dificultad. Esto se relaciona también con accesibilidad. Tiene que ver con accesibilidad física, es decir, yo tengo que llegar. Puedo llegar rápidamente al hospital, puedo llegar rápidamente al centro de salud, puedo llegar rápidamente a mi escuela, puedo llegar rápidamente al grifo de agua. Pero además, administrativamente también tiene que ser accesible. Es decir, no pueden haber trámites con barreras burocráticas que me impidan poder lograr el acceso. Este nivel de accesibilidad tiene que estar desarrollado, y yo creo que ahí hay una tarea fundamental de las instituciones del Estado. Nivel de participación e información. Tienen que generarse mecanismos para que la población pueda participar, y esos mecanismos tienen que ser con conocimiento informado. No basta que se haga una audiencia de participación, sino tiene que dársele la información para que vayan informados a participar en la audiencia. Adaptabilidad. Tengo que adaptar adecuadamente para que sea asequible, accesible y tenga cobertura. Es decir, yo no puedo hacer... el mejor ejemplo de esto son las casas de espera materna. Esa fue una muy buena práctica. En el caso de derecho a las mujeres y los derechos sexuales reproductivos, para que las mujeres en el campo, en las zonas rurales, pudieran dar a luz, se hicieron las casas de espera. Esta es una práctica muy buena. Se adaptaron. ¿Qué se hizo? En vez de trasladarlas al hospital en una sala fría, donde las mujeres en el campo no están acostumbradas a dar a luz de esa manera, entraron a una sala de hospital de mayólicas, piso blanco, luces, prácticamente desnudas. Se crearon las casas de espera, que eran casas rurales, es decir, en adobe, con su cocinilla, sus procesos básicos adaptados para poder hacer la espera hasta el momento del parto. Y si el parto se complicaba, tendría que ser trasladada al centro de salud, pero si no, daba luz ahí. El otro era el uso del parto vertical. Es una medida de adaptabilidad. Aceptabilidad. Que el beneficiario, el ciudadano que va a gozar del derecho, esté aceptando que es así ese mecanismo y que lo acepta, pero además que sea aceptable en términos de lo que el Estado brinda. Yo no puedo dar, por ejemplo, si vamos a la casa de espera, no va a ser una casa de espera sucia, pues maltratada, sin condiciones de limpieza, no, tiene que ser mínimamente aceptable para evitar de que se generen infecciones, lo que se podría llamar infecciones intrahospitalarias en un centro hospitalario, que tiene que ver con esta posibilidad de desarrollar estas líneas. ¿Qué es lo que yo planteo? Revisemos estos indicadores que deben servir para que el gobierno regional, el gobierno local y el gobierno nacional respeten, protejan y cumplan los derechos humanos para esta plataforma, en estos temas, y para esta población. Entonces, a nivel de la macrorregión, habría que empezar a construir una agenda con estos temas. Y
Con ello yo concluiría mi presentación y dejaría abierta para las gracias. Muchas gracias, Silvio. Por momentos, bueno, se fue la señal, sin embargo, sí hemos escuchado la intención y el cuerpo de la información que nos has compartido. Y nos hace visibilizar también cuán compleja es la tarea ahora que nos queda al sistema público y también a las asociaciones del sector privado, dado que este contexto, ¿no? El contexto de crisis sanitaria también nos coloca en desafíos como, por ejemplo, la justicia digital, ¿no? Si bien es cierto, la digitalidad se está incrementando, se está colocando en nuestra forma de vida, en la forma en cómo se administra la justicia. Sin embargo, esa digitalidad y virtualidad a la cual muchas poblaciones no tienen acceso, ¿no? Y con ello, por ejemplo, confluyen otros problemas, ¿no? De ese contexto, niños y niñas en comunidades rurales, incluso periurbanas, que no pueden acceder a sus derechos de educación, ¿no? De información, porque todavía no tienen acceso a internet, o quizá, incluso en muchos casos, es que no tienen acceso a servicios de televisión. Entonces, la realidad se hace súper compleja y con ella, seguramente en siguientes sesiones podríamos abordar, ¿no? Los derechos más colectivos, ¿no? Y que también convocan a todos y todas. Eso por un lado. Por otro lado, convocar a los amigos que están siguiéndonos en el Zoom a realizar sus preguntas para desarrollarlas más adelante. Dicho esto, se da la palabra a Enver Quinteros, que es el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos, ¿no? De Apurímac, que también expresa otra problemática, ¿no? Diversa y a la vez semejante en algunas cosas. Adelante, Enver. Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. Sí, lo escuchamos. Bien, sí, gracias por la invitación y saludar al Centro Bartolomé de las Casas por sus 46 años de trabajo en el sur andino y el Perú. También quiero señalar que soy parte de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE, una institución que trabaja en Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Lima en la defensa y promoción de derechos humanos. Digamos que nuestra experiencia ha estado concentrada en dos campos grandes: en la defensa de derechos en la época del conflicto armado interno y actualmente en la defensa de derechos de defensores y defensoras del territorio y el ambiente en territorios como el Corredor Minero, en provincias como Grau, Aymaraes y otras aquí en la región de Apurímac. Yo voy a compartir algunas impresiones más bien a modo testimonial, como activista de los derechos humanos, como parte del movimiento de derechos humanos desde Apurímac. Entonces, decir ahí, creo que lo que nos plantea Silvio Campana es muy valioso e importante. Y en ese marco, creo que no es importante ya abundar en el concepto de derechos humanos. Él ha un poco ampliado esta mirada y de alguna manera todos, todas tenemos una noción de lo que ello implica. Sin embargo, sí creo que es importante resaltar las características principales de los derechos humanos. Lo creo fundamental tenerlas siempre presente como ciudadanos y ciudadanas, tal como hoy incluso se tiene presente la higiene, el uso de la mascarilla, el distanciamiento entre personas para prevenir el contagio. Entonces creo que afirmar, conocer, tener presentes esas características de los derechos humanos son fundamentales. Las conocemos, pero igual las quiero mencionar. Efectivamente son anteriores a la ley, es decir, existen porque existimos como seres humanos. Son exigibles porque podemos demandar y exigir su cumplimiento para un buen vivir, como se suele decir en el surandino. Son integrales e interdependientes. Los derechos económicos, sociales, culturales, en fin, de los que nos ha hablado ahora Silvio, yo creo que tienen una característica. Para algunos hay algunos derechos más importantes que otros, pero hay otros quienes afirmamos que todos los derechos tienen la misma importancia. Y ciertamente hay una característica
que tiene que ver con su universalidad, ¿no? Que aplica a todo ser humano en este planeta. Y como sabemos, los derechos humanos fueron promulgados hace más de 70 años ya, en general, pero ahora hablamos desde y en el sur andino. Y creo yo, la valoración que tenemos de esa larga historia de los derechos humanos depende la valoración depende desde dónde se dice. He escuchado a mucha gente diciendo que se ha hecho mucho, ciertamente con una autocrítica importante, porque en el mundo de los derechos humanos se ha promovido a nivel internacional y a nivel nacional también mucha normativa, por lo cual digamos que hay cierto optimismo o se evalúa como un avance importante, que ciertamente lo es, pero también para mucha gente y sobre todo en comunidades, en organizaciones, no en todas por supuesto, pero también hay una valoración del otro lado, ¿no? En la que no ha servido lo suficiente, digamos, por decirlo de alguna manera. Considero desde una mirada de larga duración o mirada histórica, que pese a todo, con avances y retrocesos, porque los derechos humanos están sujetos a procesos sociopolíticos, sí hemos avanzado, ¿no? Sí se ha avanzado. Hay ahora derechos para las comunidades andinas, derechos para las mujeres, para las comunidades LGTBI, como ya ha sintetizado más o menos Silvia. Pero por supuesto aún hay muchísimo camino por recorrer. Hay todavía grandes desafíos, como lo estamos constatando ahora en este contexto de la pandemia. Pero también es decir que, por ejemplo, entre mediados de los 90 y parte de la década pasada, los derechos humanos desarrolló importantes avances a nivel internacional. Recuerdo que cuando nos movilizábamos contra la dictadura de Fujimori, uno sentía en ese entonces que la comunidad internacional y de derechos humanos estaba muy pendiente de lo que sucedía en nuestro país y por ende de la situación de los derechos humanos. Sin embargo, ese periodo donde hubo avances importantes cambió. En esta última década particularmente hemos constatado, como también ocurrió durante el periodo del conflicto armado interno, que los derechos humanos han sufrido retrocesos importantes. El ejemplo más claro de ello hoy es justamente la situación de los derechos de los y las defensoras territoriales y ambientales que ejercen, valga la redundancia, sus derechos en territorios extractivos. Diversas instituciones, ONGs internacionales, nacionales y defensorías del pueblo de varios países de acá de América Latina y de otras latitudes han dado cuenta de que estos defensores y defensoras vienen enfrentando una situación difícil de criminalización e incluso de asesinato, perdón. Y en el cual, como adelantaba Silvio, la situación de los derechos humanos en el sur andino en ese contexto no ha sido ajena, ¿no? Probablemente Mar va un poco a ampliar al respecto. Pero la pregunta es, ¿por qué no se avanza sostenidamente en el cumplimiento de los derechos humanos? Por supuesto es una pregunta muy grande que no me atrevería a responder aquí, pero podría señalar un par de ideas al respecto. Y obviamente viéndolos desde el sur andino. Esta importante reflexión que nos ofrecía Silvio y que creemos que es valioso en términos conceptuales, teóricos, el avance que se ha tenido en la discusión de los derechos humanos, pero también creo que es importante evaluar cuánto de eso se ha interiorizado en el Estado, en la sociedad y en los diferentes estamentos, sí, de las que componemos la sociedad. Concentrándonos en el Estado y entendiendo obviamente que el Estado no es un ente homogéneo, es diverso. Una cosa es el Estado en Lima, en las regiones, en las provincias, en los distritos. Pero en general creo que es importante decir que si bien se han promovido esfuerzos interesantes a nivel nacional, regional, en Apurímac, etc.,
para que la vigencia de los derechos humanos sea tal. Yo creo que estas han sido insuficientes, como ya hemos dicho, y esto se ha debido sobre todo a que la ética, principios y enfoques de los derechos humanos, esto que nos ha descrito Silvio, ha sido poco asumido por autoridades y funcionarios en general. No digo que eso sea una totalidad, lo reitero, creo que han habido funcionarios de diverso índole brillantes que han dado cátedra con su trabajo en el cumplimiento y vigencia de los derechos humanos, pero consideramos que esto todavía es insuficiente y hay un gran sector que no lo ha asumido como tal. Y como decía, esta deficiencia de asumir este enfoque, esta ética de los derechos humanos se ha traducido en la realidad concreta. Silvio nos hablaba de cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Hoy hablamos bastante de la posibilidad de construir una nueva normalidad, de repensar el país, etc. Pero este mismo, digamos, contexto lo hemos tenido de alguna manera parecido a fines de los 90, cuando terminamos el conflicto armado interno, y que costó reconocer, y todavía cuesta reconocer, que 70.000 personas fallecieron en ese contexto, y para la cual la Comisión de la Verdad planteó recomendaciones como reparaciones, sobre el cual algo se ha hecho desde la CEMAN, pero todavía de manera insuficiente. Búsqueda de desaparecidos, en la cual de 16.000, 17.000 desaparecidos, un porcentaje mínimo es la que ha sido encontrada por sus familiares, por lo tanto muchos siguen esperando justicia, y otras varias recomendaciones, ¿no? Y en este contexto concreto, también vemos cómo esa despreocupación, etcétera, obviamente tiene que ver con un tema más de larga duración, como decíamos, nos sitúa con la precariedad de nuestro sistema de salud que se ha encontrado o que nos ha encontrado en esta pandemia. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante a considerar. Como decía, se ha avanzado muchísimo en la reflexión, pero creo que hemos hecho poco en cómo hacia el Estado, hacia la sociedad y los diversos estamentos de ella interioricen estos enfoques, esta ética de los derechos humanos. Una segunda razón que puede permitirnos entender a modo de reflexión, hipótesis, es por qué no avanzamos en la vigencia de los derechos humanos a lo ya dicho, también tiene que ver con las realidades y los contextos sociopolíticos. Y en el caso del sur andino, creo que es importante resaltar, nosotros como varias instituciones de Perú, de Bolivia, Colombia y Ecuador, trabajamos un conjunto de informes sobre la situación de los derechos en contextos extractivos. Y en el caso nuestro, trabajamos sobre la situación de los defensores y defensoras en el corredor minero. Y ahí encontramos, digamos en síntesis, una realidad preocupante que podríamos resumir diciendo que hay una suerte de lógica de control del territorio en función a los proyectos extractivos, y que eso supone a su vez el detrimento, descuido e incluso vulneración de derechos de las comunidades y de los defensores y defensoras, ¿no? En nuestro informe encontramos tres variables: un uso y abuso de la fuerza, ¿no? En la que el Estado con la empresa usan pues a las fuerzas policiales o armadas para entrar a algunos territorios y a la fuerza desplazarlos o despoblarlos, como ha sucedido en Ecuador o Colombia. O se han usado otros mecanismos, uso del abuso de poder normativo, como hemos visto, se han producido un conjunto de normas ambientales flexibilizadas al extremo, que han favorecido sobre todo a las empresas y proyectos mineros, y en desmedro de la garantía y protección de los derechos de las comunidades.
Y finalmente, otra variable que encontramos en ese informe, en ese estudio, es todo el discurso que se construye en estos territorios por estigmatizar a los defensores y defensoras y en general a los derechos humanos, calificándolos como antimineros, antidesarrollo, etcétera, etcétera, muy parecido a ese discurso de los 80, que cuando el movimiento de derechos humanos defendía a las víctimas de la violencia política, de los criminales de Sendero Luminoso, y de los criminales, por supuesto también los hubo de las fuerzas policiales y armadas, éramos catalogados como defensores de terroristas, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de por qué hemos avanzado o por qué no avanzamos de manera sostenida tiene que ver ciertamente con cuánto se ha interiorizado este enfoque, esta perspectiva de derechos humanos en el Estado, y reitero, no solo en el Estado, sino en los medios de comunicación, incluso también en mucho del mundo de las ONGs. Creo que hay que también ser autocríticos ahí, y, como decía, también a las realidades específicas de los territorios, con lo que ya describí hace un momento. Termino diciendo de que sobre qué hacer entonces para adelante. Estamos viviendo un momento muy difícil, muy difícil con esto de la pandemia. Y yo creo que es importante, con la lista de temas y agendas que nos ha planteado Silvio, yo creo que es importante pensar en dos tiempos, ¿no? Es importante afirmar ahora, desde la lógica de la integralidad de los derechos, ahora priorizar el tema de la salud, la alimentación, la agricultura familiar, el bono universal y toda la garantía de derechos a los diversos grupos vulnerables. Creo que eso es importante, seguir afirmando seguir trabajando en torno a políticas afirmativas para este momento, para estos meses en la cual la situación va a ser importante. Y lo más importante, o igual de importante, creo yo, tiene que ver con lo que viene en la post-pandemia. La apuesta debe ser a no tener esa normalidad que nos ha llevado a esto, sino a apostar por políticas transformativas que efectivamente, con las diferentes particularidades que tiene cada región, sí podamos vernos como una macrorregión que nos junte y nos oriente en función a agendas comunes. Es lo que podría compartir, compañeros y compañeras del CBC. Muchas gracias. Gracias a ti, Enver, gracias por la perspectiva desde el activismo que realizas en Apurímac y la contextualización que nos has compartido. Cedemos el uso de la palabra al doctor Yuri Pereira. Él es miembro de la Corte Superior de Justicia de Cusco y es presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados de Cusco. Es importante también los aportes que va a vertir el doctor Yuri, ya que en este proceso, ¿no?, de análisis, de visibilizar lo que está sucediendo con los derechos humanos en este contexto, también es importante la visión que tiene el aparato público, ¿no? Las autoridades que tienen este poder que se les ha sido encomendados para la administración de justicia, ¿no? Definitivamente su punto de vista y su perspectiva alimenta y enriquece también este análisis. Tiene la palabra. Le escuchamos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos, aunque ya es noche, muy buenas noches. Voy a tratar de ceñirme al tiempo que se me ha otorgado y, bueno, en principio agradecer la posibilidad que se me brinda de estar con ustedes hoy día, sobre todo para tratar temas tan importantes referidos a la defensa de los derechos fundamentales de las personas, más aún considerando el estado de emergencia que nos encontramos, dada la situación generada por el COVID-19. También felicitar al Centro Bartolomé de las Casas por estos 46 años de esa labor encomiable que desarrolla, y recordar que fui parte en algún tiempo de la asesoría externa del Centro Bartolomé de las Casas y fue muy grato trabajar en vuestra entidad. Dicho esto, voy a partir mi exposición haciendo referencia a aquello que ha mencionado Silvio. Y muy a despecho de quienes cuestionan la Constitución del año 1993, tal como él ha puntualizado, hay dos artículos muy importantes en la
Constitución del año 1993 y son pues los artículos 1º y 3º de esta norma. El primer artículo recoge aquello que algunos ya han considerado como sustento no solo de un Estado constitucional de derecho, sino de un neoconstitucionalismo. Y es pues el antropocentrismo que contiene esta norma, por cuanto establece claramente que la persona humana y la defensa de su dignidad es el fin fundamental del Estado. Y creo que eso no debemos olvidar absolutamente, y más aún en la situación en la que nos encontramos, que nos ha desnudado los problemas estructurales que tenemos, básicamente en cuanto a el derecho a la salud y el derecho a la educación, y también en cuanto a la labor que tiene el Estado para la promoción del empleo. 3 aspectos que voy a puntualizar. Como les digo, yo creo que la defensa que nosotros debemos establecer como nuestra bandera desde el sur es que el Estado cumpla ese su rol de defensa de la persona humana. Algo que en materia de derecho se le reclamó al positivismo, que estableció pues que el centro del derecho era la norma jurídica. Y esto no es así. Quien tiene que ser el centro y fin del ordenamiento jurídico es la persona humana y la defensa de sus derechos fundamentales. Y es que el artículo 3º de la Constitución es aquello que yo, por ejemplo, señalo a mis alumnos como una llave que nos permite buscar nuevos derechos en la Constitución para también llegar a esa puerta a la que también ha hecho mención Silvio, que es la 4ª disposición transitoria y final de la Constitución, para ir a buscar los derechos humanos en los instrumentos internacionales que regulan estos y también en las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos. Y es que, como ha establecido el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, los estados, partes del pacto, reconocen pues el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Fíjense lo que dice esta norma, y que no, lógicamente no ha sido recogida en esos términos en la Constitución del año 93. Pues, por ejemplo, en el artículo 11 nos dice claramente que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Y es que nosotros tenemos que insistir en el hecho de que la pandemia nos ha mostrado que el único organismo o ente que ha tenido que reaccionar en protección de la población ha sido el Estado. Ninguna otra entidad privada podía asumir esa función de protección de todos nosotros, porque hay que subrayar que esa es una obligación del Estado y está bien definida en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y en el mismo sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional de la Convención Americana ha recogido esta regulación cuando nos dice que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Y es que el Estado no puede dejar, en este caso, no puede dejar en manos solo del mercado la atención de este segmento importante. No solamente está la exigencia de que nosotros le pidamos al Estado defienda, proteja los derechos individuales, sino sobre todo aquellos derechos de prestación que están vinculados pues a los derechos económicos, sociales y culturales. Y el primer derecho de prestación es el derecho a la salud, al que acabamos de hacer referencia. El segundo derecho de prestación, y también no puede dejar el Estado en manos de la actividad privada, es el derecho a la educación. Crislinda hacía mención, por ejemplo, a un derecho que
no está reconocido expresamente en la Constitución. Y ahí aplicamos pues el artículo 3º, que es la llavecita, que nos va a permitir buscar la puerta, que es la cuarta disposición transitoria para buscar nuevos derechos que sí tienen carácter constitucional, y ahí subrayamos el derecho de acceso al Internet. Que eso va a permitir a muchas personas en el ámbito rural, por lo menos dentro de este tiempo, a poder acceder a sus clases para cumplir pues en su formación personal y que lógicamente de algún modo pueda suplir este vacío que ha originado la pandemia del COVID-19. Y también un tercer aspecto está vinculado a la promoción del empleo. Eso ya no voy a desarrollarlo. Pero, ¿cuál es el papel que nos convoca a los jueces en esta situación? Ya el Tribunal Constitucional ha hecho mención en 2 sentencias referentes a el derecho a la salud pública, que los jueces sí podemos hacer el control de políticas públicas. Así como ahora, último, el Tribunal Constitucional ha expedido una sentencia y consideramos que es adecuada, porque justamente toca aspectos estructurales de las políticas públicas, la que está referida a el hacinamiento en los penales. Es el expediente 5436 del 2014, que sin embargo la sentencia ha sido expedida este año. Así como el tribunal ha recomendado que el Estado tenga que resolver esos aspectos de hacinamiento en los penales, también lo ha hecho respecto de la salud, pero haciendo referencia en 2 sentencias a 2 aspectos también puntuales. Uno está referido en la sentencia 3228 del año 2012 al problema de la reutilización del material quirúrgico biomédico en e-salud para la esterilización. La segunda sentencia está referida a la ley número 29344, que es la Ley Marco de Aseguramiento Universal de la Salud, en el expediente 33-2010-P. Allí el Tribunal Constitucional nos ha dicho que los jueces sí podemos realizar el control de políticas públicas. Y en estas 2 sentencias han hecho referencia a aspectos vinculados a políticas públicas, pero con relación a estos 2 aspectos. Lo que sería importante es que el Tribunal Constitucional también se pronuncie sobre la situación actual de la salud en todo el país, que es un problema estructural y que los jueces sí podemos entrar a realizar un control, porque lo ha autorizado nuestro Tribunal Constitucional a través, en el caso de salud, a través de estas 2 sentencias a las que he hecho mención, pero seguramente no ha habido la oportunidad de que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse sobre aspectos ya vinculados a casos con relación a la pandemia del COVID-19. Sería excelente, por ejemplo, que los organismos de defensa de los derechos fundamentales inicien algún proceso constitucional, un proceso de amparo, reclamando justamente al Estado esta situación estructural, porque no viene cumpliendo absolutamente aquello que ha sido puntualizado en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y en el artículo 10 del Protocolo Adicional de la Comisión Americana. Es decir, que el Estado tenga que otorgar al más alto nivel de bienestar físico, mental y social a todos los ciudadanos de nuestro país. La salud pública tiene que estar al mismo nivel que la salud privada. No podemos dejar en manos del mercado. Hay un segmento de población que no tiene acceso a la salud privada. Entonces, ¿quién debe suplir ese vacío? Es el Estado. Y los organismos de defensa de derechos humanos tienen que ingresar a la defensa, porque, ojo, que los jueces solo actuamos, no podemos actuar de oficio. Los jueces vamos a actuar en función de que exista un proceso de amparo en el cual tengamos que pronunciarnos justamente sobre este problema estructural en el derecho a la salud que existe en nuestro país. Sabemos perfectamente la situación de los 2 hospitales públicos en la ciudad del Cusco.
Y es que el Tribunal Constitucional nos ha dicho en esta sentencia 3228, por ejemplo, en el Fundamento Jurídico 36, que a la Judicatura Constitucional, y ahí no se hace referencia solo al Tribunal Constitucional, pues todo juez que conoce de un proceso de amparo en primera o segunda instancia es un juez constitucional, y dice que si bien no le corresponde suplir al legislador o a la Autoridad Nacional en Salud, en este caso el Ministerio de Salud, en la definición de las políticas públicas orientadas a la satisfacción de los diversos elementos integrantes del derecho a la salud, ni en las decisiones que adopten para hacer efectiva la realización, sin embargo, nos puede dejar a la suerte del derecho a la salud solo a la voluntad de quienes formulan y ejecutan las políticas públicas en salud. Entonces resulta, pues, que el control de políticas públicas sí puede realizarlo bajo los parámetros establecidos justamente en la sentencia 00033-2010, y acá ha establecido claramente tres, por ejemplo, voy a subrayar tres aspectos que pueden ser materia de control. Uno está el hecho de que los servicios de salud deben ser integrales. Y el tribunal nos dice acá que supone el principio de equidad en salud la posibilidad de acceder a los servicios de salud de modo integral. Esto es, ojo, respecto de aspectos vinculados a la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Primer punto. Segundo punto, prohibición de la discriminación. Esto vinculado, lógicamente, al derecho a la igualdad. Yo, por no tener ingresos económicos y no poder ir a obtener servicios de la salud privada, no puedo estar exento de un servicio que quien tiene que brindar es el Estado. Y por último, respecto de estos tres aspectos que estoy subrayando, son muchos más, no es oportunidad de desarrollarlos todos, está el referido a la asignación de recursos y distribución equitativa. Para el Tribunal Constitucional, la única forma de brindar a todas las personas, dadas las diferencias de recursos económicos entre ellas, un acceso adecuado a los servicios de salud es asignar recursos amplios a este sector, sea a través de la solidaridad de todos los residentes en el país, por medio de impuestos, o de la solidaridad de los usuarios de salud a través de sus aportes. Y acá tenemos que reclamarle algo al presidente Vizcarra. Este año lo declaró como el año de la universalización de la salud, y sin embargo, en el presupuesto del año 2020 no se incrementó ninguna cantidad respecto al presupuesto del año 2019. Es decir, no podemos actuar solamente para las tribunas. Tenemos que actuar de manera efectiva, de modo que nosotros cumplamos o el Estado cumpla con ese rol de protección del derecho a la salud. Por último, voy a hacer mención a dos aspectos que ha hecho referencia mi gran amigo Silvio. Está referido a aquello que está vinculado a los procesados sin acusación. Yo creo que esa no es la realidad de la ciudad del Cusco. Creo que la labor muy encomiable que desarrollan los jueces penales, no soy juez penal, yo soy juez del área civil, sin embargo, nos da idea y nos muestra en realidad el trabajo importante que se viene realizando en la medida que se vienen emitiendo sentencias dentro de los plazos previstos por la norma. De lo contrario, estaríamos emitiendo autos de libertad de aquellos procesados que habrían vencido sus plazos y que se encontrarían sin acusación. Y con relación, lógicamente, a un aspecto también referido a la impunidad en la sanción por la violación de derechos fundamentales. Las sentencias que emitió la Corte Superior de Justicia de Cusco en materia de amparo están referidas a casos importantes también, pero como les digo, esto está vinculado a todos aquellos casos que lleguen, en la medida en que estos casos lleguen a conocimiento de los jueces, tanto de primera y de segunda instancia, la Corte Superior de Justicia va a intervenir
porque los procesos constitucionales son de trámite preferente y acá hay una posición de defensa de los derechos fundamentales que deben asumir los jueces que tienen a su cargo los casos de procesos de amparo y procesos de habeas corpus y también de cumplimiento. Y es por esa razón que creo que corresponde que los organismos de defensa de los derechos humanos nos alcancen o nos hagan de conocimiento a través de sus demandas. Ellos lo pueden hacer porque están facultados en función del Código Procesal Constitucional en la defensa de derechos difusos, y nosotros esténse seguros que vamos a intervenir de manera inmediata y vamos a resolver de manera, sobre todo, fundada en aquellos casos en los que se demuestre la vulneración de derechos fundamentales. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Nos hace visibilizar dos puntos muy importantes, las labores que tenemos pendientes, tanto la sociedad civil organizada, las asociaciones, incluso hay vicariatos, organizaciones de esa naturaleza que están comprometidos con la defensa de los derechos humanos fundamentales y que nos queda a nosotros la labor de plantear, ¿no?, como estrategias para la incidencia política, nos queda plantear estos procesos, ¿no?, ante el Poder Judicial y así dar secuencialidad, seguimiento, ¿no?, a lo que significa la defensa y la promoción de estos derechos. Y también nos pone en análisis lo importante de lo público, porque al final es lo público que nos corresponde a todos también nos soporta, ¿no?, en situaciones y contextos como el que estamos atravesando, ¿no?, una crisis sanitaria en la cual pues, prevalece la intervención del Estado. Ahora damos paso a Mar Pérez, ella es miembro de la Comisión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Te escuchamos, Mar. Tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con panelistas tan interesantes y que nos han descrito de una manera bastante rica cuál es la situación de derechos humanos en la región y en el sur andino, pero también en el país. Y precisamente en un escenario que ofrece tantos retos para la plena vigencia de los derechos humanos, es especialmente importante la labor que desarrollan los y las defensoras de derechos humanos. Esto es una categoría que no es tan conocida, por eso quisiera detenerme un momento para explicar cuál es su contenido, porque hay una visión un poco anticuada, clásica, según la cual los defensores de derechos humanos son los que se dedican profesionalmente a esa tarea. Pensemos, por ejemplo, en los técnicos de las ONGs, ¿verdad? Pero ahora mismo esa visión tradicional, clásica, ya ha sido ampliamente superada y desde Naciones Unidas, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que se establece es que son defensores de derechos humanos todas las personas que de alguna manera contribuyen a la plena vigencia de esto. Entonces entran en esta categoría no solamente los técnicos de las ONGs o los jueces, ¿verdad?, que desde su oficina, desde su despacho, impulsan el avance de los derechos humanos, de la justicia en el país. Son también defensores, defensoras de derechos humanos, los líderes de las comunidades campesinas que buscan condiciones de vida más dignas para sus comunidades, los líderes estudiantiles que reclaman para que se trate de manera adecuada a quienes ingresan en el sistema universitario, o también, ¿por qué no decirlo en estos momentos de la crisis sanitaria?, los trabajadores que demandan condiciones de trabajo seguras en medio de la crisis del COVID. Entonces, esa es así de amplia, es la categoría de los defensores de derechos humanos. Y lo cierto es que en un escenario con tantos retos, también es muy difícil la labor de los defensores y de las defensoras. Hay una gran cantidad de represalias. Solamente en lo que va del estado de emergencia se han registrado 2 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Hablamos de 2 líderes indígenas, pero junto con los asesinatos encontramos también
amenazas. Por ejemplo, en el sur andino se han reportado acciones de hostigamiento contra líderes comunales que han instalado tranqueras o algunas formas de control territorial para impedir el avance del COVID. Y también seguramente nuestros oyentes o las personas que están siguiendo esta transmisión conocen esto con mucho detalle. Hay una amplia cantidad de procesos judiciales injustos, lo que conocemos como la criminalización. Si en Colombia, en Brasil, en Guatemala, en México, la principal forma de ataque a los defensores es el asesinato, acá en Perú, la principal forma de hostigamiento es la criminalización, la incoación de procesos judiciales injustos que se demoran varios años, que implican que las familias de los defensores gasten mucho dinero y que al final se acaban archivando porque nunca hubo pruebas suficientes, ¿no? Pero igual el daño que se genera al defensor, a su organización, es importante. Bueno, este es el escenario complejo que afrontan las personas dedicadas a la defensa de derechos humanos, pero yo les quiero contar que también tenemos avances, que también tenemos buenas noticias. Dada la labor tan importante que realizan los defensores y las defensoras, hay una obligación estatal de protegerles. ¿Por qué? No es porque un poco para... Mar, tu audio, el audio. un daño a toda la sociedad. Mar, si podrías repetir, por favor, lo que estabas comentando, ya que el audio estaba cerrado hasta hace un momento nada más. Sí, claro que sí. Lo que yo decía es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha explicado que el Estado está obligado a proteger de manera especial a las personas defensoras de los derechos humanos, porque cuando se les agrede o se les hace un daño, no solamente este daño es personal, sino que es un daño a toda la sociedad. Pensemos, por ejemplo, cuando se asesina al líder de una comunidad, que encabeza la defensa de los bosques, la defensa del territorio comunal. No solamente se acaba con su vida, sino que se le hace daño a toda la comunidad. Por esta razón de la relevancia social de los defensores es que hay una obligación especial de protección por parte del Estado. Y esta obligación, en países como el Perú, donde existe un elevado riesgo para su trabajo, se expresa en la obligación de crear una política integral para la protección de personas defensoras. Acá en el Perú, en este campo, estamos realmente en pañales. Estamos comenzando en la construcción de una política de este tipo. Por primera vez, en el año 2018, el Plan Nacional de Derechos Humanos, del que ya nos ha hablado nuestro expositor principal, reconoce la existencia de los defensores de derechos humanos en el Perú y reconoce la obligación de protegerles. Y se marca una serie de metas, de hitos que el Estado debe ir cumpliendo de aquí al 2021 hasta lograr la existencia de una política de protección. El primer paso en el camino hacia la construcción de esta política fue la aprobación a inicios del año pasado de un protocolo que está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que prevé diferentes medidas para acompañar a defensores que se encuentran en riesgo, legitimarlos cuando son víctimas de campañas de difamación, como muy bien nos ha explicado Elber, pero también establece la búsqueda de medidas para lograr la justicia, porque la impunidad es algo muy peligroso, no solamente vulnera los derechos de las personas directamente involucradas, sino que favorece nuevos ataques, porque si se asesina a un líder indígena, como por ejemplo a Edwin Chota,
y luego este crimen queda en la impunidad, el mensaje que se está dando a los perpetradores es que pueden continuar asesinando o agrediendo a otros defensores y no va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, por esto es central la lucha contra la impunidad. El protocolo recién se aprobó en abril del año pasado y ya hay casos de todo el país que han ido ingresando en este sistema. La respuesta por el momento es muy débil, dista mucho de ser una respuesta efectiva por parte del Estado para proteger a los defensores en riesgo. Y es que el equipo con el que cuenta el Ministerio de Justicia es muy reducido y también el presupuesto que les han asignado. Por eso considero yo que hay una tarea desde la sociedad civil de seguir impulsando el fortalecimiento de esta política, y una manera de impulsarlo es presentar los casos de defensores en riesgo de nuestras comunidades. Entonces yo invito a todas las personas que están participando en esta transmisión a mandar o pueden ponerse en contacto con nosotros para documentar adecuadamente los casos de ataques a defensores de derechos humanos e ingresarlos en el protocolo para que este pueda ponerse en marcha. Además de la falta de presupuesto, un tema que realmente compromete seriamente las posibilidades del protocolo es que no ha logrado comprometer a otros sectores del Estado. Hasta ahora, los únicos que han aprobado una política pública o medidas institucionales en este campo ha sido el Ministerio de Justicia, pero como ustedes comprenderán, es muy difícil lograr una protección efectiva si no se compromete el Ministerio del Interior. Es muy difícil luchar contra la impunidad si no hay medidas o no hay una institucionalidad en este campo por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces estamos esperando y trabajando muy arduamente, ya hay diversas recomendaciones ya de los sistemas internacionales de derechos humanos que le solicitan al Estado compromisos multisectoriales para la protección de personas defensoras. El segundo paso hacia la construcción de esta política de protección es la implementación de un registro de ataques. Es básicamente una base de datos donde el Estado va a registrar todos los ataques e incidentes que atañen a la seguridad de los defensores. No es un registro de defensores, no es que el Estado te va a dar un carnet para reconocerte como defensor, sino es un sistema donde van a documentar los ataques, así como se documentan los actos de violencia contra la mujer. El Estado necesita mantener un registro de los ataques a defensores para conocer cuáles son las modalidades más frecuentes, cuáles son los grupos de defensores más vulnerables, porque sin esta información, sin este diagnóstico, es imposible desarrollar una medida o una política de protección eficaz. Entonces acá nuevamente hay una responsabilidad por parte de la sociedad civil, que es reportarle al sistema todos los ataques, así sea un ataque a través de las redes sociales, algún tipo de estigmatización, procesos judiciales o agresiones físicas. Es importante que los reportemos al Ministerio de Justicia para que ellos puedan tener una idea clara de cuál es la situación que enfrentan los defensores en el país y a partir de esto elaborar una política de protección oportuna y eficaz. En este campo tenemos una discusión muy fuerte con las autoridades y es que en otros países de la región los registros de ataques no documentan la criminalización. Y nosotros consideramos desde la sociedad civil que si en el Perú la principal forma de ataque a los defensores es la criminalización, es esencial que en este registro de ataques el Ministerio de Justicia documente esta forma de agresión. Y es que nosotros necesitamos una política de protección que sea adecuada a la realidad del Perú y a nuestras necesidades. De nada nos sirve una política de protección que está pensada para realidades como la brasileña o la mexicana y que se centra
en darle a los defensores chalecos antibalas o vehículos blindados. No, nosotros necesitamos una política de protección que sea adecuada a nuestra realidad, adecuada a cuáles son los perfiles de los defensores que están más en riesgo en el país. Por ejemplo, ¿de qué serviría un chaleco de antibalas o un vehículo blindado en plena Amazonía, donde ni siquiera hay carreteras que permitan acceder en un automóvil, ¿verdad? Y lo mismo sucede entonces con el caso de la criminalización. Nuestra demanda es que el registro de ataques, que está ahora mismo en pleno proceso de diseño, de elaboración, sea adecuado a nuestra realidad y registre la criminalización y registre las formas de ataques que afectan de manera especial a las mujeres. Por ejemplo, a las mujeres se les agrede de una manera especial. Hay ataques en las redes sociales donde se alude a su sexualidad, se las trata de desacreditar por se dice que son malas madres, o que se dice, por ejemplo, que las lideresas están en la dirigencia por lo que quieren es buscar un marido o buscar un hombre, ¿no? Entonces queremos que el registro de ataques sea sensible también a las formas particulares de violencia que hay contra las mujeres defensoras. Debo decir que estamos enfrentando una resistencia muy fuerte por parte de actores empresariales que consideran que los defensores son sus adversarios y entonces consideran que la implementación de una política de protección a defensores es un riesgo, es una amenaza para sus intereses, y lo que han hecho ha sido ingresar en la mesa de trabajo que lidera el Ministerio de Justicia y tratar de plantear en esa mesa conceptos que en realidad están completamente fuera de lugar, que van contra estándares ya fijados a nivel internacional. Y están tratando de bloquear un proceso, y mientras ellos hacen esto, pues los defensores siguen muriendo, los defensores siguen recibiendo amenazas. En fin, es lo mismo que está ocurriendo con la firma del Tratado de Escazú por parte del Congreso. Ya hace varios meses que el Ministerio de Asuntos Exteriores, en representación del Ejecutivo, suscribió el Tratado de Escazú para proteger a los defensores ambientales, pero hasta el día de hoy no se consigue que el Congreso lo ratifique, y es porque hay un lobby empresarial muy fuerte que está tratando de impedir la ratificación de este tratado dentro del Congreso, nuevamente porque los sectores empresariales más cavernícolas, ese es el término, los sectores empresariales más cavernícolas de este país consideran que los defensores de derechos humanos son un riesgo para sus intereses y que cualquier medida de protección es algo que debe impedirse porque les va a afectar, ¿no? Bueno, entonces recapitulando, tenemos una situación de riesgo para los defensores, la obligación de darles protección por parte del Estado y algunos pasos todavía tímidos, incipientes, que se han dado a nivel del Ministerio de Justicia, la aprobación de un protocolo el año pasado y un registro de ataques que está en construcción y que necesita de una participación muy activa por parte de la sociedad civil para lograr que esas herramientas realmente sirvan para lo que están pensadas, que es proteger a los defensores, a las defensoras, sobre todo a quienes están más en riesgo, quienes están en la primera línea de fuego en los territorios. Yo me detengo ahí y quedo al tanto de sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mar, por el aporte, y nos haces pensar también en las tareas pendientes, ¿no?, que hay que realizar de cara a, no solamente con los defensores forestales, ¿no? También están los defensores territoriales, más aún cuando nuestro contexto en la Macrosur
alberga conflictos de carácter, actividades extractivistas, entonces hay que visibilizar todo eso. Gracias por tus aportes. Y bueno, ahora voy a leer las consultas que han surgido de la sala de Zoom. Bien, Doris Arevalo nos comenta, ¿cómo podemos hacer que las obligaciones del Estado se hagan efectivas en el caso de las reparaciones a víctimas de la violencia terrorista o conflicto armado interno? Esa es una primera pregunta. Asimismo, Eric Chacón nos dice, ¿qué se espera por parte del Estado peruano en cuanto al sector de salud y educación post-pandemia? Si se ve que se incrementará la pobreza a nivel mundial y tendrán una gran afectación en el Perú. Esa es una preocupación. Asimismo, también nos consultan, ¿no? En el presente contexto de estado de excepción, a causa de esta pandemia, ¿qué ocurrió con los derechos humanos tales como la libertad, igualdad y otros fundamentales? ¿No? ¿Se encuentran suspendidos o es que solo se han suspendido las garantías constitucionales? Esta es una consulta de la coyuntura. Entonces, cedo el uso de la palabra a Silvio Campana, hasta por 5 minutos, lo mismo para Yuri Pereira y luego para Mar Pérez, por favor. Lamentablemente el compañero de APRODE nos ha dejado por otras actividades también que se entrelazaban. Entonces tiene la palabra Silvio. Muchas gracias, Crismela. A ver, obligaciones efectivas para víctimas de la violencia política. Yo creo que esta es una responsabilidad básicamente de gobiernos locales y gobierno regional. El gobierno nacional ya lanzó todo un sistema que está operando, pero a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales todavía hay mucha debilidad. Creo que lo principal debería estar orientado al tema de salud y al tema de educación, porque son beneficios que deben alcanzar a la población que fue víctima de la violencia o a sus descendientes. Yo recuerdo casos tanto en la Universidad Andina del Cusco, que es la privada, como la Universidad Nacional, de haberse promovido sistema de becas para los descendientes de víctimas. En el tema de salud, en algún momento a nivel nacional se realizó estas campañas de salud mental. Sin embargo, a nivel regional, el Cusco tenía un área especializada que habían diseñado para el tema de salud mental a víctimas de la violencia, pero que podría implementarse a nivel de gobiernos regionales también, a nivel de gobiernos locales. Es decir, yo creo que hay algunas iniciativas que a nivel de gobierno local pueden desarrollarse, y como Macrosur yo creo que hay todavía mucho por hacer a la víctima y que no ha recibido los beneficios que la ley señala, que pasa por una serie de factores que ya los han mencionado también los comentaristas hace un momento, ¿no? Sobre el tema de salud y educación post-COVID, yo realmente tengo una preocupación por el tema de educación, ¿no? No creo yo que nuestro sistema educativo haya necesariamente mejorado en los últimos años. Yo creo al contrario que hay un debilitamiento progresivo en los últimos 30, 40 años, que cada vez se ha ido acentuando en términos de educación de mala calidad, sobre todo en el sector privado. O sea, el sector público él está deteriorado durante el gobierno de Fujimori. Yo creo que fue una piedra en el zapato este tema educativo. No solo es tener escuelas o construir infraestructura, sino era cómo mejorar las condiciones de los docentes, que ha llevado muchas veces a que los docentes no sean pues docentes de vocación, sino sean docentes ocasionales, porque su principal vocación probablemente termina siendo realizar otra actividad profesional, y para lograr cubrir sus estudios se hacían profesores de colegio. Pero una vez que lograban acceder a la universidad y completar otra carrera, dejaban de enseñar en un colegio y se convertían en abogados, contadores, administradores, la segunda carrera, porque la carrera docente no era su principal vocación y mucho menos rentable. Yo creo que el problema ahora se centra en que en un momento post-COVID
las escuelas privadas, el sistema educativo privado, ha entrado en una crisis terrible, que ya venía de una crisis, pero que ahora se ha agudizado, y que además la calidad educativa en ese sistema era muy mala. Pero nada garantiza que la calidad educativa nacional vaya a ser mejor o que vaya a mejorar. Yo creo que allí el gobierno regional, los gobiernos regionales, tienen una fuerte tarea. A mí me parece impresionante el caso de Puno, de este alcalde que hizo una antena de radio para trasladar la escuela, el colegio de la casa, esto que había desarrollado el Ministerio de Educación, porque no llegaba señal de radio. Y sin embargo, el propio gobierno nacional termina sancionando y suspendiendo la emisión porque la antena era ilegal. Este es el país de locos, el mundo está al revés. O sea, este alcalde lo que ha hecho es hacer accesible un servicio para una población que estaba quedando excluida. Y el gobierno nacional, por no haber cumplido con el procedimiento, es decir, la accesibilidad administrativa estuvo bloqueada, lo sanciona y suspende la emisión de la radio. Y el caso de otro alcalde también en Puno, que ya no tenía presupuesto para mantener la señal porque tenía que pagar por la señal, ha suspendido las clases que lanzaba a sus niños y que se tenían que juntar en la cabecera de un cerro porque no llegaba a la cuenca baja del valle. Es decir, hay cosas que realmente son inaceptables y que tienen que mejorar. Eso hablando del sistema escolar, pero el sistema universitario yo creo que la cosa es muy fuerte también. Ahí hay temas por tratar. Y en el tema de salud, yo creo que deben destinarse presupuestos. Es inconcebible, pues, de que en el caso de Cusco sigamos con un hospital que no se ha avanzado, no se ha construido, digamos, está construido, pero que no se implementa y no se puede hacer porque no hay dinero y el dinero se lo robaron, y que ahora se está pidiendo dinero al Tesoro Público al nivel central. Yo creo que algo no está bien en este sistema. Y los gobiernos locales podrían también apoyar en el sistema de salud. Lo que se necesita es modificar el presupuesto central de la República para poder dar las condiciones de accesibilidad al sistema de salud. Y por último, la pregunta sobre suspensión de derechos. Esto es bien curioso. Yo creo que ahí hay que tener tres elementos que quizás Yuri puede colaborar porque él conoce este tema también, que tienen que ver con principios de razonabilidad, proporcionalidad y idoneidad. No se trata que estén suspendidos los derechos a rajatabla, es decir, no me puedo reunir, prohibida la reunión. No me puedo reunir en función del COVID. Es decir, la razón de la suspensión del derecho, principio de razonabilidad, está vinculado al COVID. Si me reúno para protestar porque no están dando el carnet universitario, no tiene que ver con el COVID. Yo creo que allí hay que manejar las cosas de una manera. Que pone en riesgo la salud porque salen sin mascarilla y se juntan y están haciendo bulla, ahí sí pues hay que intervenir porque está vinculado al tema sanitario. Pero si van con todas las condiciones, están con mascarilla, guardando la distancia y se juntan para protestar, no hay motivo para suspender el estado o no hay motivo para suspender la garantía de reunión o el derecho a reunión. Porque para ese caso, razonablemente no fue dada la medida. Yo creo que eso tiene que ver con el tema de razonabilidad, proporcionalidad y unidad, y lo dejaría ahí yo para, por los 5 minutos que se me han pedido. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Yuri. Le escuchamos también por 5 minutos. Y bueno, voy a adicionar una pregunta de las redes sociales, ya que Katy nos consulta, ¿cómo pueden reclamar sus derechos las comunidades parceladas o no parceladas? A veces hay empresas mineras que entran sin consultar y cómo se podría solucionar ello. Esta es una inquietud. Y si quiere ahondar también más adelante el doctor Silvio, tendría el uso de la palabra. Entonces le escuchamos. Gracias, muchas gracias. Sí, voy a partir por lo último para un poco diferenciar con relación a la pregunta sobre qué derechos están suspendidos o si están suspendidas las garantías constitucionales. Hay que contextualizar en principio. La Constitución autoriza 2 estados de excepción, que son el estado de emergencia y el estado de sitio. Estamos en un estado de emergencia y en este caso la norma que establece el estado de emergencia
debe señalar qué derechos están suspendidos. En el presente caso, los derechos que están suspendidos son los derechos a la libertad, los derechos a la inviolabilidad de domicilio, a la reunión y de tránsito. Esos son los derechos que están suspendidos. ¿Qué dice la Constitución? Que en los estados de excepción no se suspenden el ejercicio de las garantías constitucionales. Estamos hablando de los procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y proceso de cumplimiento. Esos, aun cuando exista un estado de excepción, estas garantías constitucionales pueden ser recurridas por cualquier ciudadano si es que existe alguna afectación por parte de alguna autoridad o de alguna persona en particular. Voy a hacer mención al punto que ha subrayado Silvio, que es el tema de la razonabilidad. Y voy a recordar ejemplos que no deben hacerse. ¿Qué pasa si yo estoy celebrando mi cumpleaños? Ustedes han visto que la policía ha ingresado a un domicilio y inclusive ha detenido a las personas que estaban en ese cumpleaños. Si nosotros demostramos que en ese domicilio solo estaban las personas que viven y estaban celebrando el cumpleaños, las personas que viven en ese domicilio, entonces en este caso no había una afectación pues a las normas que restringían los derechos que he hecho referencia. Entonces, eh, los jueces tienen que evaluar si el acto de restricción, como consecuencia de la medida de excepción, es razonable o no es razonable. Y en este caso, no es razonable que la policía ingrese a un domicilio donde estrictamente están las personas que viven en ese domicilio. El otro punto al que voy a hacer referencia es el otro caso, es aquel que ustedes lo han podido ver por la televisión. Dos casos similares. Uno en el que un señor está paseando su perrito en la puerta de su casa y el otro señor que va y sale a 50 metros a dejar una bolsa de basura. Ambos han sido detenidos y conducidos a las dependencias policiales. Yo creo que acá la policía ha excedido en sus funciones, puesto que no ha evaluado razonablemente si había una afectación fuerte o no a la restricción del derecho a la libertad. Estaba en la puerta uno de ellos. Era sencillo que la policía le diga o le advierta que no puede salir y que ingrese a su domicilio. Igual en el caso del señor que había salido a dejar la basura y que estaba retornando. Y justo antes de ingresar a su domicilio, la policía lo detiene. Entonces, acá puntualizamos este aspecto. Los únicos derechos que han sido suspendidos acá son los derechos a la libertad, los derechos el derecho a la reunión, el derecho a la inviolabilidad de domicilio y de tránsito. Los demás derechos se hallan plenamente vigentes. Y las garantías constitucionales se hallan plenamente vigentes. ¿Por qué? Porque la Constitución así lo establece. En los estados de excepción no pueden suspenderse la actuación, la interposición de demandas de amparo, de habeas corpus, no, porque esos son medios justamente para poder reclamar de esos excesos que puedan cometer alguna autoridad o persona. Sobre otro punto, con relación al tema de las obligaciones del Estado en cuanto al cumplimiento de sentencias. Hace poco, un grupo de abogados ha solicitado que el Tribunal Constitucional declare como un estado de cosas inconstitucional el hecho de que el propio Estado incumple, es el mayor ente que incumple las sentencias, por ejemplo, en el pago de derechos laborales en el sector público. Y es que también ese es un aspecto estructural y creo que el Tribunal Constitucional en un momento esperamos que en función a este pedido que ha realizado este grupo de abogados pueda pronunciarse. Y acá también están comprendidas pues las reparaciones a víctimas por la violencia terrorista. Gracias. Muchas gracias, doctor Yuri. Ahora cedemos el uso de la palabra a Mar Pérez. Hola, Mar. Tenemos problemas de conexión. En todo caso, hay justo la pregunta puntual que realizan justo para Silvio Campana es respecto a la defensa de las comunidades, lo voy a volver a leer,
que dice, ¿cómo pueden reclamar los derechos las comunidades, parceladas o no parceladas, respecto a las intervenciones de las empresas mineras que no realizan las consultas previas? Eso para el doctor Silvio, y con lo cual estaríamos terminando este diálogo público. Yo creo que las comunidades son una población de especial atención. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nacional no protege a las comunidades directamente, sino hay una legislación supletoria y en consecuencia, si la comunidad quiere defenderse, tiene dos vías. Una es contratar el abogado, o la otra, hacerlo por la fuerza, es decir, como normalmente lo vienen haciendo. Y si ocurre lo que ha ocurrido en el caso de Apurímac, que contrataron al abogado y el abogado terminó preso, siendo un defensor de derechos humanos, más allá de todo el cuestionamiento que puede haber atrás, si es que estaban metidos en una mafia, etcétera, más allá de eso, yo creo que sí existe la posibilidad de establecer mecanismos de protección de derechos si es que el propio Estado genera las condiciones para proteger las comunidades. Recuerden las obligaciones: el deber de respeto, protección y cumplimiento. ¿Hay leyes que protegen? Sí. ¿Hay un poder judicial que hace cumplir? Sí. ¿Pero hay un mecanismo de protección establecido desde el Estado? No. Porque ni el Ministerio de Cultura ni el Ministerio de Poblaciones Vulnerables tienen un área dedicada para proteger a las comunidades campesinas. Debiera establecerse, el Ministerio de Justicia tampoco, debiera establecerse en cualquiera de los tres ministerios, o en uno de ellos, un área para atención a las comunidades. No se puede dejar esto abierto a la arbitrariedad de la comunidad o a la posibilidad de que un abogado aparezca y sea el abogado de la comunidad. Yo creo que el propio Estado debiera generar los mecanismos de protección, porque es una población especialmente vulnerable, ¿no? O en situación de especial vulnerabilidad. Gracias por los aportes. Y bueno, habiendo llegado a esta hora de la jornada, agradecemos en nombre del Centro Bartolomé de las Casas la disponibilidad de vuestro tiempo y los aportes que han realizado cada uno de ustedes, doctor Silvio, doctor Yuri, doctor Amar, y al activista Enver Quinteros. Agradecemos vuestro tiempo y por compartir vuestros aportes en este diálogo. Nos retiramos no sin antes hacer extensiva la invitación también. Tenemos justo para el público que tiene interés en conocer un poco más de cerca, gracias a la digitalidad, los testimonios de personas, mujeres y varones retornantes de las ciudades a sus comunidades campesinas. Ellos están viviendo también contextos, desafíos y momentos diferentes, naturalmente, como todos. Sin embargo, las particularidades que ellos experimentan en sus contextos es necesario ser visibilizado para también... para que también los decisores políticos tengan en cuenta estos contextos. Esta noche, en breves minutos también, ¿no? Por esta misma plataforma y las redes sociales del Centro Bartolomé de las Casas, tendremos los testimonios de comuneros y comuneras de Chumbivilcas, Urcos y Apurímac, un poco para variar también y contextualizar lo que está sucediendo en la Macrosur. Asimismo, les invitamos a todos y todas a participar. El día de mañana está previsto el último webinario con motivo de las celebraciones del Centro Bartolomé de las Casas. Estará haciendo su ponencia el socio también del CBC, Gastón Garatea, quien en su momento también estuvo como responsable de la Comisión de Lucha contra la Pobreza en Cusco, y pues nos va a aportar con diálogos sobre la construcción de una cultura de paz y de diálogo como el factor de desarrollo en la macrorregión sur. Estarán de panelistas representantes de la coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, así como también de la Comisión Episcopal de la Acción Social, porque no olvidemos que todos y todas estamos inmiscuidos en ello. Y también tenemos, aprovechando vuestro tiempo, el jueves, para el público que sigue nuestras clases de quechua, el Centro Bartolomé de las Casas brinda las clases motivadoras de quechua, Atizun, con Rafael Mercado. No se lo pueden perder, esto también estará por redes sociales. Agradecemos a todos y todas por vuestro tiempo y hasta la siguiente oportunidad. Muy buenas noches.
Buenas noches.